Yo creo que ya empezó. Buenas noches, mucho gusto. Somos Juan Pablo Rodríguez López, Jonathan de Jesús Zurita Pacheco y José Gamboa, estudiantes del programa Ingeniería Civil a Distancia, y somos del grupo 5 del trabajo de ética y vamos a hablar sobre la ética empresarial. Y va a iniciar mi compañero Jonathan hablar sobre lo que implica. Bueno, buenas noches. Uno de los puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de hablar sobre la ética profesional son los principios. No depender de pronto de un salario para realizar un trabajo digno. Debemos tener mucho, pero muy en cuenta que a la hora de ejercer un trabajo tenemos que primero brindar un buen trabajo o garantizar una buena ejecución al momento, ya sea obras civiles, ya sea carreteras, sea cualquier tipo de obra civil, pero debemos generarlo de forma profesional. Ya vemos muchos casos donde brinda mucho la economía, pues que te doy tanto, pero tú solamente firmas. O sea que debemos ignorar esa parte de lo económico, ya que no nos llevará a ningún lado y siempre va a haber casos como el Odebrecht, que fue muy reciente y que involucró muchas cuestiones de la ética que no son realmente lo que un ingeniero civil debería aportar a la hora de elaborar un proyecto o ejecución de alguna obra. O sea, tenemos que primero ser profesionales éticamente y moralmente y saber que debemos hacer las cosas bien sin esperar nada a cambio, sin esperar un dinero o algún incentivo al momento de terminar X o Y proyecto. O sea, tenemos que priorizar ante todo, ser profesionales, mantener la ética, mantener los principios y así no esperar nada por hacer la ejecución de dicho proyecto. O sea, profesional, ético, principio, y así lograremos ser ingenieros civiles de alto rango, por decirlo de alguna manera. Este es mi aporte respecto a la profesión, a lo profesional, y pues nada, que principios, virtudes y siempre pues responsable con la ética profesional. Gracias. Día mi compañero Juan Pablo. Buenas noches. Yo les voy a hablar un poco acerca de lo que ha sido la evolución de la ética a nivel empresarial. Para empezar, tenemos que entender que la ética es una disciplina que está en constante evolución. No podemos comparar lo que son los principios éticos y los principios morales de hoy en día a lo que fueron hace 500 años o hace 1000 años, cuando las sociedades funcionaban, tenían una dinámica totalmente distinta, ¿sí? Hace por lo menos 500 años, era bien visto que se comerciara con esclavos, con personas de diferentes razas, lo que hoy en día es totalmente inaceptable. Entonces, siempre tenemos que estar abiertos a que la ética está evolucionando constantemente. Lo que hoy puede ser bien visto, mañana puede que no. Por ejemplo, vemos el caso de las nuevas tecnologías que se están implementando. No sabemos cómo eso afectará a futuro a los trabajos y cómo las empresas podrían adaptarse a esas nuevas tecnologías afectando a sus empleados. Entonces, pues es muy importante tener presente eso siempre, que la ética es cambiante, que la ética depende mucho del contexto social, del contexto económico, pero que va muy ligado también a los avances que estamos teniendo día a día. También depende mucho de nosotros saber reconocer qué actos están bien y qué actos están mal. Por eso es importante tener unos valores sólidos y un pensamiento ante todo crítico, tanto hacia nosotros mismos como hacia lo que nos rodea, para poder determinar cuándo estamos actuando bien y cuándo estamos actuando mal, pero sobre todo manteniendo siempre la mente abierta y estando atentos a los cambios que se producen en todo sentido, para poder
adaptarnos a esos mismos cambios y no caer en situaciones que comprometan nuestros principios y nuestra ética. Bueno, ya en mi caso, digamos que mi enfoque será desde la ética, desde lo empresarial, la responsabilidad de la empresa con la ética. Yo creo que es uno de los pilares fundamentales, sin importar la rama a la que se dedique la empresa de X o Y. En el caso de la ingeniería, por ejemplo, y retomando un poco lo de mi compañero Jonathan, por ejemplo, el caso de Odebrecht, el caso de los NUL en Bogotá, y a nivel mundial hemos visto muchas veces que las empresas usan como política y generalmente se ve mucho en lo que es licitación pública o lo que es trabajo de obras de un país financiadas por los gobiernos. Y tristemente en América Latina eso expande cada día. Digamos que es la manera donde uno ve que la empresa se presta y corre un poco la línea ética para poder ganar proyectos que son de muchísima plata. Y realmente en la ingeniería civil, si somos sinceros, o en la rama de la construcción, se presta mucho para que se dé eso, para que se dé el tema de, de la corrupción, porque son datos que se pueden alterar muy fácil. Entonces es importantísimo que las empresas mantengan, y una de sus luchas contra esto, y una de las maneras es eh, los, sus colaboradores bien remunerados, sus políticas internas también que vayan acordes con lo que ellos implementan, porque si yo sé que la empresa donde trabajo se presta para usar información falsa o de cierta manera o aprovecha otras informaciones para ganar una licitación, ¿con qué moral de pronto no viene a decirme a mí que como colaborador no venda esa información? Que muchas veces como trabajadores manejamos informaciones privadas y reservadas de esa empresa, y eso hace parte del valor ético de uno y de la empresa, el compromiso que uno tenga. Entonces, es súper importante esos temas y también sus metodologías de lucha contra esto, ¿no? Que a veces hay empresas que dan cursos de importancia, y sus normas y reglamentos que sean estrictos en ese aspecto. De tal manera que día tras día el país y los profesionales aprovechen eso y se maneje un poco y se disminuya tantos casos de corrupción que tristemente vemos. Y digamos un país como Colombia, que es un país subdesarrollado y que al momento siempre, todos los días en las noticias siempre va a haber un caso de corrupción, de elefantes blancos, X y Y, que muchas veces tienen que ver las empresas. Muchas gracias. No sé si alguno de mis compañeros quiere hacer algún aporte más o... Bueno, de pronto para finalizar, decir que nosotros como profesionales tenemos el compromiso no solo con las empresas para las que trabajamos y como lo mencionaba el compañero Albeiro, en la ingeniería civil nosotros tenemos compromisos a nivel social. La más mínima decisión errada puede afectar comunidades enteras, pueden retrasar el desarrollo de nuestros compatriotas años y tardarán muchísimo tiempo en reponerse económicamente, socialmente, a nivel de salud. Entonces, por eso es que especialmente en esta profesión es muy importante mantener unos valores y unos principios éticos muy firmes y que nos lleven a ejecutar de la mejor manera nuestra profesión. Eso es muy cierto, muy, pero muy cierto. No, y aparte de que la ingeniería civil abarca mucho, mucho campo. Depende de nosotros mucho también el campo de ambiental, puesto que sabemos que la hidráulico, perdón si me equivoco, pues que depende mucho a la hora de nosotros construir o hacer algún proyecto a la hora de no contaminar, pues ya que en la construcción va a haber mucho, pero mucha contaminación y depende de uno darle el uso adecuado a dicho desperdicio o residuos que se va a generar
de dicha construcción. Entonces, tenemos que tener muy claro a la hora de ejecutar, planear antes para poder hallarle una solución a problemas que posiblemente se nos van a presentar y que debemos confrontar de manera positiva y ayudar así al medio ambiente a mantenerlo y así seguirlo manteniendo para una generación futura. Pues ese aporte quería hacerlo y me parecía muy importante tocarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches. Muchas gracias igualmente. ¿Ya terminaron?